Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, un gusto nuevamente estar aquí en el curso del Patria. La verdad que tuvimos una excelente reunión virtual el jueves pasado con Alicia y Uriel, que aquí nos están acompañando. Aprendimos un montón. Y hay que decir que ya estamos en la segunda mitad del curso, casi esta es la sexta reunión. Luego tendremos la próxima Pablo Fontana sobre un tema muy específico, pero que la verdad que es apasionante para mí, un tema que no paro de estudiar, que es el tema de la Antártida. Quizás Guillermo hoy cuando hable de Atlántico Sur va a hablar también de algunas cuestiones de Antártida, pero Pablo es un historiador, probablemente uno de los mejores historiadores es del Instituto Antártico Argentino, así que trabaja aquí en la Cancillería, depende de esta Secretaría del Instituto, que es, como contaba yo la vez pasada, creado en el año 1951 por el general Perón. Es el primer instituto del mundo dedicado específicamente al tema antártico, así como Perón había creado en la década del 50 también la Secretaría de Antártida y Malvinas, creó este instituto en el cual trabaja Pablo, que la próxima reunión va a ser con él. Después tendremos una anteúltima reunión con dos compañeros que queremos, amamos y admiramos. Reúnen esas tres condiciones, Ernesto Alonso y Edgardo Esteban. Edgardo es actualmente el director del Museo de Malvinas y Ernesto es el secretario de Derechos Humanos del CECIM, del Centro Malvinas de La Plata, ambos excombatientes, queridos amigos, así que vamos a tener entonces la vivencia, la reunión dedicada a analizar, a estudiar lo que ocurrió allí y la secuela de lo que ocurrió en el 82. Planteaba en la reunión pasada Uriel que hay también ciertos temas, no en cuanto al fondo del problema, pero en algunos temas este, fundamentales después del 82, entre otros la vuelta a la democracia seguramente. Antes de presentar a Guillermo, como también venimos planteando, Guillermo, este es un curso que tiene novedades todas las semanas, porque como venimos haciendo política sobre este tema justamente, entonces y dar primicias. Por ejemplo, hoy, que creo que les mandé a Guillermo y a Alicia, el gobierno argentino hizo una muy fuerte protesta al gobierno británico y a los organismos internacionales por ejercicios militares que está haciendo el Reino Unido en la zona de Malvinas. Esos ejercicios, por supuesto, van en contra de la resolución 3149, que dice que ninguno de los dos países puede tener acciones en la zona en disputa, y también van contra las resoluciones de la zona de paz del Atlántico Sur. Siempre nos dicen que esos ejercicios son defensivos, sabemos que esa base enorme, la más importante de un país de la OTAN al sur del paralelo 50, no tiene ninguna voluntad defensiva. Argentina no tiene ninguna voluntad ofensiva, por lo tanto no tiene ningún sentido una voluntad defensiva y simplemente está ahí por una cuestión geopolítica de la cual seguramente, bueno, ya hemos hablado, pero hoy Guillermo profundizará más. Y la otra novedad que tenemos para contarles es que hoy a la mañana se terminó de firmar la segunda de, de los dos proyectos de ley, la Comisión de Relaciones Internacionales, que eh, preside Jorge Tayana, que dicho sea de paso ya vuelvo a insistir en que va a ser el que dé la última de las charlas mirándose al futuro, Malvinas mirándose al futuro, de este curso. La comisión presidida por él, después de una reunión informativa donde tuve el gusto, justo con otra colega que trabaja aquí con nosotros, que es la que presidió la comisión de COPLA, que es la que definió la plataforma, estudió, investigó y definió la plataforma continental argentina. El viernes se firmó, en el mismo día de la reunión se firmó el dictamen y hoy se terminó de firmar el dictamen de la segunda del segundo proyecto de ley, que es el de la creación del Consejo a nivel presidencial de Malvinas, Consejo Plural para que haya políticas de Estado. Si todo sale bien, si todo va bien,
en la próxima reunión que tengamos virtual, el jueves que viene, estaremos contabilizando que tenemos media sanción, porque la idea es que esos dos proyectos se puedan discutir el miércoles que viene en el Senado. Si hay sesión, seguramente entrarán, y como tuvo unanimidad de todas las fuerzas políticas, seguramente podrá salir y ser ley dentro de muy poco a partir de que pase por la Cámara de Diputados. Bueno, esas son las novedades del tema de la semana, y presento a Guillermo, que para presentarlo te habría que decir primero que es un gran amigo, que es un gran tipo. Después todo lo demás que es importante, no es, no le llega a la altura de ser gran amigo y gran tipo. Gracias. Gran compañero, militante de toda la vida, es abogado, está especializado en Derecho Público, hizo posgrados principalmente de Economía Política en Flaxo, y después hizo toda la carrera política desde concejal de Maipú, ¿no, Guillermo? Si mal no recuerdo. Así es, desde concejal en Maipú. Desde ahí fue diputado provincial. Después yo lo conocí en realidad como secretario de Medio Ambiente ya de la provincia cuando discutimos la ley de glaciares. Hay que Así es. decir con orgullo de que Mendoza fue una de las provincias donde conseguimos más apoyo para la ley de glaciares, y Guillermo fue Así es. un factor importante. Fue muy debatida esa ley, pero en definitiva esa ley lo que hace es privilegiar el agua por encima del oro, lo cual saben que es muy difícil tomar el oro cuando uno tiene sed, pero el agua es imprescindible para todo lo que quiera hacer la humanidad. Después, bueno, lo compartimos la diputación. Él fue diputado en más de una ocasión, y los últimos 2 años los pudimos transitar juntos en la Cámara, peleando y resistiendo junto a Guillermo y muchos otros compañeros y compañeras las medidas de Macri. Y seguramente Guillermo, como yo y como todos nuestros compañeros y compañeras, terminamos esa etapa con el orgullo de nunca haber votado una medida, nunca haber votado un proyecto de ley que vaya en contra de los intereses de nuestro pueblo. Así que no le saco más tiempo porque tiene mucho para decir. Guillermo es uno de los que más hace, seguramente lo va a comentar él, pero es autor de varias leyes que tienen que ver con lo que vamos a discutir hoy, fundamentalmente el tema de áreas marinas protegidas, que es uno de los temas centrales de soberanía y es el futuro. Así que, Guillermo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un gusto, compañeras y compañeros. Un gusto poder compartir este encuentro. Quiero, en primer lugar, agradecerle al Instituto Patria por la invitación, a Daniel, a su equipo, a Uriel, a Facundo, por haberme participado de este encuentro, y manifestarles que tengo una enorme alegría de poder estar compartiendo este encuentro con compañeros y compañeras de todo el país, un número muy nutrido, pero muy especialmente, y permítanme decirlo, poder compartir este encuentro con Alicia Castro y con Daniel Filmus, personalidades y amigos con los que hemos podido compartir una tarea muy intensa en los últimos años y que seguimos compartiendo, quizás en ámbitos diversos a los que nos encontraban anteriormente, pero que nos siguen nucleando en torno a los temas de la soberanía nacional, los temas del desarrollo nacional, los temas de la patria justa, libre y soberana. Así que bueno, para mí es un gusto. Supongo que estarán por ahí también otros amigos, no he podido ver entre los asistentes quienes están, pero un abrazo grande a los compañeros del CECIM, y un abrazo grande a los compañeros y compañeras con los que hemos compartido nuestra tarea legislativa en los últimos años y sobre todo nuestra militancia política. Bueno, yo voy a tratar de compartir con ustedes un tema que ustedes dirán, ¿qué hace un mendocino hablando del mar? Vamos a hablar del mar, vamos a hablar del Atlántico Sur. Y bueno, cuando lo pensaba, cuando lo preparaba el tema, pensaba, bueno, ¿qué hago yo metiéndome en estos temas? En realidad, los argentinos de tierra adentro tenemos una especial curiosidad por el mar. Voy a empezar comentándoles algo que me sorprendió mucho, y es que la mayoría de los tripulantes del Ara San Juan, la enorme mayoría, categórica mayoría, son provincianos de tierra adentro, provincianos que
Probablemente algunos de ellos hayan visto el mar por primera vez cuando ingresaron a la Armada Argentina. Y esto tiene que ver con el hecho de que para muchos de ellos ir a la Armada Argentina era una posibilidad a lo mejor de salir de sus situaciones económicas dificultosas en sus provincias, sobre todo los suboficiales, pero también muchos de ellos, muchos de nosotros, los provincianos de tierra adentro, tenemos una ponderación por el mar, que por ahí el que lo tiene ahí a pocos metros, quizás no lo tiene. Y bueno, yo me he ido apasionando por los temas del mar, por los temas del mar argentino, por los temas del Atlántico Sur, y de eso vamos a charlar, sobre todo desde experiencias concretas y prácticas que he tenido, y tratando de ponerle un poquito de contenido también conceptual, desde la mirada del derecho internacional, por un lado, porque aquí están comprometidas convenciones internacionales, y por el lado del derecho nacional, por otro, ¿no? Por suerte la Argentina empieza a tener una legislación importante en relación con la cuestión marítima y sus relaciones con el subsuelo marítimo y con las actividades que se realizan en el mar. Ahí en primer lugar tienen los temas que hemos propuesto para la charla, es bastante vasto, voy a intentar en aproximadamente una hora desarrollar esto que da para un curso en sí mismo, ¿no? Por un lado, la idea es ver cuál es la potencialidad del Atlántico Sur en relación con el desarrollo argentino, conceptos fundamentales sobre el régimen jurídico del mar, la cuestión de las riquezas naturales, la cuestión de la política ambiental, particularmente lo relativo a áreas naturales protegidas, plataforma continental, vamos camino hacia una política de Estado y vamos a hablar de eso. Y por último, hacer referencia a algunas cuestiones que revelan la tragedia de Lara San Juan, y quiero traerlo a colación en virtud de que es un tema que no podemos olvidar, como otros temas fundamentales de nuestra historia nacional, otras tragedias que hemos vivido en la historia nacional. Arranco por el principio, y quiero compartir con ustedes, antes que nada, una mirada geopolítica de este tema. Nos cuesta a los argentinos visualizar la cuestión Malvinas, las cuestiones vinculadas con el Atlántico Sur, las cuestiones vinculadas con lo bioceánico, el vínculo entre el Atlántico Sur y el Pacífico, con una mirada un poco más amplia de lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Y yo aquí les propongo que arranquemos mirando un poquito este mapa para que veamos cómo era el imperialismo colonial desde que arrancó la Edad Moderna, ¿no? Ahí ustedes tienen una descripción del despliegue de los imperios, van a ver allí en la parte verde la grandísima influencia de España, fundamentalmente en América, parte importante de América del Norte, América Central, América del Sur, la presencia española en África, particularmente en la zona de lo que actualmente es Marruecos, con colonias allí, y la presencia de España en el lejano oriente, particularmente las posesiones de Filipinas. Pueden ver la expansión allí de Francia, sobre todo en Canadá, y algunos puntos de Centroamérica, algunos puntos, todavía no había una presencia demasiado importante francesa en Asia, y la presencia de imperios que ya no existen, como el Imperio Otomano, el Imperio Turco, una presencia importante sobre todo en las costas y en Brasil de parte de Portugal, ahí lo pueden ver en color marrón, y fíjense, particularmente quiero remarcarles el Reino Unido, Inglaterra, ahí aparece con un color bordeaux, tenía lo más importante, las costas de América del Norte, después Estados Unidos, las colonias que van a dar nacimiento a Estados Unidos, la presencia en Australia, alguna presencia en el sudeste asiático. España arrancó siendo, junto con Portugal en esta etapa, la gran potencia del mundo. Si vamos a la siguiente, fíjense cómo evolucionan. Aquí ya aparecen los nombres de los países. La idea es que
podamos ver reflejados aquí el desarrollo de los imperios coloniales en la edad contemporánea. Este proceso se da prácticamente hasta que comienza el proceso de descolonización. Hay una importante, un importante crecimiento de la influencia británica. Ustedes pueden verlo sobre Canadá, pueden verlo en la India, pueden verlo en varios lugares de África. Australia sigue, o sea, Oceanía sigue bajo sus posesiones, una influencia importante en el sudeste asiático, y allí la consolidación, está el circulito, la consolidación de la presencia británica en Malvinas a partir de 1833. Aparece Estados Unidos como un agente colonial, que va a tener sobre todo una expansión hacia el Pacífico, y allí ustedes pueden ver también imperios coloniales que nosotros muchos no los hemos tenido en cuenta: la expansión del Imperio Ruso, el achicamiento de algún modo del Imperio Otomano, la influencia de países como Francia y Alemania en África creciente, Bélgica, con posesiones también coloniales en África. Una etapa de fuerte expansión, lo pueden ver por los colores, del Imperio Británico. Potencia imperialista, se consolida como la potencia imperialista que gana territorios a costa de España fundamentalmente, y en algunos casos disputa espacios que ocupaba Portugal, que ocupaba Holanda en algunos casos, o que ocupaba Francia en algunos casos. Fíjense que América del Sur, México en Norteamérica, y los países de Centroamérica aparecen en un color como estados independientes. Bueno, en realidad tenemos que aclarar que el proceso de descolonización que se inicia, sobre todo se impulsa muy fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, es un proceso que no tiene impacto como lugares de descolonización en los países sudamericanos, lo que no quita que los países sudamericanos y latinoamericanos en general no hayamos vivido suertes de colonialismo por la vía comercial, de dependencias. Tengamos en cuenta que tuvimos aquí un vicepresidente que anunció que la Argentina era la más preciada joya de la corona británica, digamos, ¿no? Hay otras formas de dependencia que no necesariamente han tenido que ver con el imperialismo tradicional. Sobre todo, lo que les planteo en relación con esto es la importancia que visualicemos cómo el Reino Unido, cómo Inglaterra, avanza sobre las posesiones coloniales de otros países y establece el más consolidado imperio que se va a proyectar hasta el periodo de posguerra, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, aquí ya vamos a la situación actual. Estos son los puntos del planeta que han quedado bajo la dependencia de algún estado, como situaciones coloniales. Son los casos que en este momento son tratados por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, un comité especial, conocido como Comité de los 24, que trata los casos coloniales. Allí está Malvinas, pero fíjense que han quedado, si uno los contabiliza, si no recuerdo mal, son 17 de 70 y pico casos coloniales que habían antes de que comenzara, o en el comienzo del proceso de descolonización. Y ahí que está Malvinas. Si repasáramos los estados coloniales, colonialistas, vamos a ver que predominan la presencia del Reino Unido, algunos casos de colonias estadounidenses y algunos casos de Francia. Y esto lo decidí presentar así en el arranque porque me parece muy importante destacar que ha habido una persistencia británica en permanecer en Malvinas. Y esa persistencia británica de permanecer en Malvinas, que va a contramano del proceso de descolonización que el propio
Reino Unido habilitó para otras extensas regiones del mundo, ha tenido que ver, entre otras cosas, por el lugar donde está ubicado Malvinas. Y esto es lo que vamos a visualizar geopolíticamente desde la perspectiva económica y también desde la perspectiva ambiental, a dónde está la clave de esta persistencia británica en permanecer en nuestra región, en el Atlántico Sur. Les agrego antes de ir a eso, este mapita, que es el de la geopolítica hacia la que vamos, ¿no? Y que tiene que ver con la multipolaridad. Acá se ensayan algunos grandes espacios de multipolaridad que se podrían imaginar hacia el futuro. Y implica una reconfiguración, en buena medida, de los bloques de países y de las realidades de los países. Esto está cruzado, por supuesto, por las influencias hemisféricas. En el caso de nuestra región, la influencia hemisférica de Estados Unidos de América, pero eso no quita que los países sudamericanos pueden avanzar en la idea que propiciamos desde nuestro campo, que es la idea de que América del Sur, América Latina, sea un polo dentro de la construcción multipolar. Esta reconfiguración puede cambiar en buena medida la situación que nosotros vivimos en el Atlántico Sur y que vivimos en relación con Malvinas, particularmente en el caso de que se vaya configurando un escenario de multipolaridad. Los procesos de integración, esto siempre Alicia lo señala, Daniel lo señala, los compañeros veteranos de guerra lo señalan, los procesos de integración tienen mucho que ver con las posibilidades de enfrentar las prácticas coloniales o neocoloniales que persisten en el mundo actual. Y en ese sentido, bueno, cuando nuestros veteranos dicen volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que el hacer fuerza desde un mismo bloque nos da la posibilidad de consolidar una posición en común que permita revertir las situaciones coloniales que perduran. Este mapita, que lo he sacado de una publicación de la Cancillería, me parece muy representativo. Me parece que primero nos ubica respecto de la importancia del espacio sobre el que vamos a profundizar. Y en este marco nos ubica en el Atlántico Sur, nos ubica en un Atlántico Sur que está bordeado por 3 continentes. Allí está medio tapado por el círculo que sobresalta el área estratégica de Malvinas y la Antártida, pero tenemos a África, tenemos América del Sur y tenemos el continente antártico. Es un enorme espacio marítimo, con su correspondiente espacio de subsuelo marítimo, y que ocupa, por lo que vamos a ver, un lugar estratégico de primerísimo orden en el contexto internacional. A mí me gusta ver esto como un triángulo estratégico, ¿no? En donde tenemos por un lado las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, el espacio marítimo circundante, donde tenemos la Argentina continental, esa sería la Argentina insular, la que mencioné recién, donde tenemos la Argentina continental, y donde tenemos la península antártica, sobre la que Argentina reclama y hace reivindicación de soberanía en el marco de las disposiciones del Tratado Antártico de 1959. Es un área que tiene una enorme importancia, la ha tenido históricamente, fundamentalmente por el tránsito bioceánico, el paso entre océanos, del océano Atlántico al Pacífico y viceversa. Es un lugar que tiene particulares características en relación con las riquezas naturales, y su proximidad con la Antártida le da también
un muy especial valor en relación a las cuestiones vinculadas a lo ambiental, considerando toda la situación de cambio climático y los desafíos que tenemos en este momento en materia ambiental. Vamos a hablar sobre este espacio que está enmarcado en este triángulo estratégico de estas tres Argentinas que tenemos que asimilar como tales, tres Argentinas. Una Argentina continental en el continente americano, una Argentina continental en la Antártida y una Argentina insular integrada por un término que no utilizamos nosotros muchos, pero en la bibliografía lo pueden encontrar, las Antillas del Sur. Así son denominadas este conjunto de islas que emergen desde la plataforma continental argentina en el Atlántico Sur. Yo le robaba una frase aquí a Alicia, no la dijo ella originalmente, pero sí la usa mucho Alicia, y me parece muy importante para visualizar, es la frase que yo he encontrado que mejor expresa cuál es la estrategia colonial británica, cuál es la perspectiva estratégica de su permanencia en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Esto lo dijo Lord Anson, era un comodoro de la Armada Británica, de una influencia muy importante en el despliegue británico en los mares allá por el siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, sostuvo que la posesión de las Islas Malvinas, Falkland, incluso en tiempos de paz, podría tener grandes consecuencias para esta nación y en tiempos de guerra nos convertiría en dueños de los mares. Y esta cuestión que siempre resalta Alicia es clave en la estrategia británica. Los británicos que tuvieron la actitud de ceder el control en grandes extensiones, incluso en países que terminaron siendo estados independientes en África o en Asia, los británicos, este lugar, junto con el Peñón de Gibraltar, la decisión ha sido no salir. Probablemente pese mucho allí el hecho de que no hubo una resistencia del pueblo, porque ya sabemos que el pueblo que ocupa las islas, que ha ocupado las islas desde la usurpación, es un pueblo británico. Pero también hay una persistencia, y a esto quería llegar, hay una persistencia del Reino Unido de mantenerse en esta situación a partir de su convicción de que se trata de un punto que los hace dueños de los mares. En este caso, en un punto del planeta que por su cercanía con el paso entre dos océanos, ocupa un lugar clave y que no lo ha perdido a pesar de la aparición de otras alternativas de transporte marítimo como ha sido el Canal de Panamá. Aún así, hay una importantísima presencia de comercio internacional, de transporte marítimo, que pasa por este punto del Atlántico Sur en su convergencia hacia el Pacífico. Ahora vamos a contrarrestar esa mirada británica, estratégica, mirada de siglos, por una más reciente nuestra. Me parece que nosotros tenemos en esto la desventaja del tiempo. Ellos han tenido la ventaja de sostener en el tiempo una mirada estratégica respecto de la ocupación en Malvinas y respecto de su presencia, sobre todo quiero resaltar en este momento en el Atlántico Sur. Y yo encontré, hay un material valiosísimo que es el Plan Estratégico Territorial, lo hizo nuestra gestión, allá entre los gobiernos de Néstor y de Cristina, que es justamente el Plan Estratégico Territorial. Y hay mucho material respecto a Atlántico Sur allí. Se incorpora como parte de nuestro territorio la visión estratégica sobre esa parte del territorio, que es el
el espacio marítimo argentino. Y fíjense aquí, esta visión creo que sintetiza muy bien cuál es nuestra perspectiva. Es una perspectiva que considera nuestro pasado poco comprometido, poco atento a lo marítimo, pero que sobre todo nos proyecta al futuro. El mar argentino constituye, en términos de desarrollo, una de las grandes potencialidades del Estado argentino para el transcurso del presente siglo XXI. Este segundo centenario nos enfrenta a la necesidad de consolidar la soberanía argentina en la región marítima, contemplando tanto los aspectos productivos, la pesca, la explotación de hidrocarburos, como la protección de los recursos en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar. Sigue sosteniendo en su formulación el Plan Estratégico Territorial que el mar argentino es un escenario de creciente demanda en términos energéticos y alimenticios. Gran parte de los mares costeros se están transformando en fronteras de disputas e intereses cruzados. En esa situación se encuentra el espacio marítimo argentino, en el de un escenario en donde hay demanda de energía y demanda de alimentos. Y allí el Atlántico Sur, el espacio marítimo argentino, nos ofrece a los argentinos y le ofrece al mundo la posibilidad de el desarrollo de esas actividades energéticas y alimenticias. Puede percibirse la carrera por la ocupación de los últimos espacios geográficos no ocupados, y en ese escenario geopolítico el mar argentino puede transformarse en una perla preciada del planeta. Es importantísimo tener en cuenta que el espacio marítimo argentino, sobre todo por la presencia británica, pero no exclusivamente por la presencia británica, es un espacio de potencial conflicto generado por aquellos que de algún modo tienen el interés de apropiarse de nuestros recursos. No solamente estados, también en esto aparecen, ya lo vamos a ver, los factores que se denominan nuevas amenazas. Fíjense, si vamos a la importancia geopolítica, económica, ambiental del mar argentino, del espacio marítimo argentino, para ser más precisos, podemos ver que aparece en primer orden lo que es el principal problema geopolítico estratégico que tiene la República Argentina a partir de la usurpación británica, que es la cuestión Malvinas. Esa presencia hace que los argentinos, quizás como nunca lo hicimos antes, miremos hacia el mar argentino, miremos hacia nuestro espacio marítimo y veamos que allí hay un fenómeno de colonialismo persistente, que hay un fenómeno de usurpación que provoca militarización, que hay una situación de saqueo de los recursos naturales en parte de nuestro territorio, que hay peligros ambientales. Aprovecho, hago un paréntesis porque lo iba a decir al principio y me olvidé. Esta mañana me hizo saber Daniel Filmus, que hoy es el día de los intereses argentinos en el mar. Cuestión que la verdad que no lo tenía presente y ha coincidido con esta charla, una feliz coincidencia, en recordatorio al nacimiento del almirante Storni, de quien enseguida voy a hablar un poquito. El descubrimiento del mar argentino de algún modo se produce en esa época de Storni, ¿no? Principios del siglo XX, pero yo les diría que estamos en un proceso de redescubrimiento o de descubrimiento incluso de la importancia estratégica que tiene esa parte de nuestro territorio. Allí ustedes pueden ver la importancia también geopolítica de proyección hacia el continente antártico y también por las emersiones insulares de Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, la importancia geopolítica por los pasos bioceánicos, recién lo mencioné. Tengan en cuenta que en el caso nuestro tenemos el tránsito hacia tres pasos naturales hacia el Pacífico, como son el Estrecho de Magallanes, donde tenemos nosotros la boca oriental, el Canal de Beagle
y el paso del canal de Drake. La posición argentina en ese cruce, en esa confluencia de océanos es sumamente importante. Y la presencia británica es una amenaza para nosotros y una ventaja para ellos. Bueno, las riquezas naturales hay que juzgarlas en el binomio de alimentos y energía, aunque cuando hablamos de alimentos y energía no solamente nos tenemos que referir a las cuestiones vinculadas con la pesca, las cuestiones vinculadas con la energía hidrocarburífera, sino también ampliarlo a otros campos que resultan novedosos y muy importantes, como es el caso de la presencia de minerales en el lecho marino, un potencial muy importante en materia minera, y por otro lado la energía producida por las mareas, un tema que en la Argentina todavía no está desarrollado. Hay una disputa geopolítica por el dominio del mar, y esto lo tenemos que tener en cuenta, es un desafío para la defensa de nuestra soberanía nacional. Por eso, pensar el Atlántico Sur, pensar en el espacio marítimo argentino, nos requiere un abordaje desde la perspectiva de las relaciones exteriores, especialmente por la disputa de soberanía en Malvinas, y por la reivindicación de soberanía que hace la Argentina sobre Antártida. Implica también hablar de defensa nacional, implica pensar en la necesidad que tenemos de poder cubrir las demandas de defensa en un área que está expuesta a múltiples amenazas de terceros estados en muchos casos. Para darles un ejemplo, el caso de la pesca ilegal por parte, no solamente la presencia británica, ¿no?, que es la más grave, sino también la presencia de pesca ilegal, que Argentina tiene que contener permanentemente allí en lo que se denomina la milla 201, y allí confluyen pesqueros de distintos estados y es bastante frecuente que existan incidentes con otros estados por esta situación. Y por otro lado, los riesgos ambientales por la depredación pesquera y por los potenciales derrames hidrocarburíferos, un riesgo que está latente en la medida que el Reino Unido persista con sus acciones unilaterales de exploración y sobre todo en un momento que planifican no muy lejanamente de explotación hidrocarburífera. Esto me parece muy interesante remarcar para dimensionar los distintos polos geopolíticos que representa el espacio marítimo argentino. Es un aporte del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa, un organismo que hoy está, en el que está desempeñándose en la conducción Nilda Garré, y que como aporte este Centro de Estudios para el Plan Estratégico Territorial, allá por el año 2010-2011, definió estos cinco conjuntos geopolíticos para entender la trascendencia y las múltiples esferas que se juegan en el espacio marítimo argentino. Por un lado, el Frente Marítimo Argentino, que son las áreas marítimas y oceánicas estrictamente consideradas, en donde se juega la defensa nacional. Enseguida vamos a ver la diferencia entre mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y considerar las cuestiones de la plataforma continental. Pero en todas esas áreas hay un desafío permanente para la soberanía nacional. En esas áreas, nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Seguridad cumplen un papel importantísimo, muchas veces con grandes limitaciones tecnológicas, en muchos casos con material militar que no se encuentra en condiciones óptimas, pero que hacen esa tarea de prevención, de defensa de la soberanía nacional en esa extensísima área. En segundo lugar, el área focal litoral bonaerense, que es básicamente la del Puerto de Buenos Aires,
sumamente vinculada con el comercio exterior. Tengan en cuenta que el 90% del comercio exterior de la Argentina se hace por vía marítima, tanto exportaciones como importaciones. En tercer lugar, el conjunto geopolítico Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur. No voy a insistir sobre esto porque ya en charlas anteriores ustedes lo han visto, sobre todo en la última que la escuché a Alicia, se explayó sobre esto. El polo patagónico austral, que es un complejo geopolítico con enorme potencial logístico, energético. Allí, ustedes recordarán, el gobierno de Macri apuntó a Estados Unidos a avanzar con la construcción de un polo logístico, una de las iniciativas que más cuestionamos en el Congreso cuando fueron lanzadas. Hoy entiendo que el gobernador Melella y que el gobierno nacional tienen un enfoque absolutamente distinto de esto. Es muy importante el polo logístico en virtud de que tiene una vinculación fundamentalmente con el desarrollo de las campañas antárticas y la vinculación de la Argentina con las distintas bases antárticas. Y por último, otro conjunto geopolítico es el de la Antártida. Un espacio que el hecho de que en este momento no haya una definición sobre la soberanía no quiere decir que nosotros no debamos mantener como un espacio de especial despliegue, fundamentalmente en acciones que tengan que ver con consolidar la presencia argentina a partir de la cooperación científica, a partir de el desarrollo de acciones que nos permitan marcar presencia y al mismo tiempo conocer más esa particular biodiversidad que presenta la Antártida. Te pediría, Uriel, que me digas si me escuchan bien, porque yo estoy hablando suponiendo que me escuchan, pero Se ¿vamos escucha bien? perfecto, perfecto, Bueno, Guillermo. bueno. Voy a tratar de pasar a este aspecto que tiene que ver con el régimen jurídico. Yo después les voy a mandar el PowerPoint, así tienen la información. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido para que podamos llegar a cumplir con lo programado, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta que hay un régimen jurídico internacional por un lado y nacional por el otro en relación que se relaciona con nuestra presencia en el Atlántico Sur y que tiene que ver con la regulación de nuestra presencia, de nuestras actividades en el espacio marítimo argentino. Esto que vamos a ver ahora de estas dos convenciones, dos tratados, me parece muy importante destacarlo, es la parte del multilateralismo positivo que se ha desarrollado en el caso de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el marco de las Naciones Unidas. El multilateralismo, que en este momento está en una profunda crisis, es un instrumento de política exterior, de política internacional, que es muy importante que lo valoremos nosotros como argentinos, como latinoamericanos. En general nos da la posibilidad a quienes vivimos en la parte del mundo no la más opulenta ni la más influyente en las decisiones internacionales, de poder tener influencia a partir de la formación de alianzas con otros países con los que compartimos visiones particulares sobre determinados temas, como en este caso es el derecho del mar. La convención, conocida como CONVEMAR, fue fruto de una conferencia de Naciones Unidas que tuvo 11 encuentros entre 1973 y 1982. A partir de esas convocatorias de la conferencia, se alcanzó el texto de esta convención que está vigente, como allí lo leen, desde noviembre del año 94. Ahí ustedes tienen los distintos aspectos que aborda esta convención.
es un instrumento sumamente importante y que la Argentina lo ha utilizado, creo, el otro día lo destacaba Daniel Filmus en la presentación de los proyectos en el Senado, estos dos proyectos que enseguida voy a mencionar, uno el de la definición del límite exterior de la plataforma continental y el otro vinculado con el Consejo de Malvinas. En esa ocasión Daniel señalaba la buena utilización que ha hecho de este instrumento de la Convención la Argentina a partir de ponerse a trabajar de manera concreta en algunos temas con muchísima intensidad, como es el de la definición del límite exterior de la plataforma continental. Esta convención es ley para la Argentina. Fue aprobada la ley en el año 95 y es sumamente importante que la tengamos presente. Es una convención que la tenemos que estudiar, la tenemos que conocer, porque su utilización, su buena utilización, la utilización positiva de este instrumento, nos permite a nosotros acrecentar la presencia en el espacio marítimo argentino y poder optimizar nuestra presencia de acuerdo a los instrumentos que da la propia convención. El otro instrumento es más antiguo, es el Tratado Antártico. Yo no me voy a referir tanto a la Antártida, pero sí quiero aprovechar para marcar lo que ahí está en el texto, que es qué es lo que se considera Antártida, ¿no? Y bueno, se refiere a las tierras y barreras de hielo ubicadas al sur de la latitud 60 sur, con lo cual, de algún modo, allí tenemos un límite convencional que ha sido establecido para diferenciar la política de Atlántico Sur de la política antártica. Aquí hay algunos antecedentes que quiero mencionar sobre el régimen jurídico argentino. Yo recién lo mencioné al almirante Storni, que hoy se conmemora su aporte. Él formuló una doctrina. La Argentina fue un país adelantado en materia de reivindicación de derechos soberanos sobre la plataforma continental y sobre los recursos. Es muy conocida la declaración Truman, que se denomina, es una declaración del gobierno estadounidense relativa a esto mismo, al tema de las plataformas continentales, a partir de la cual Estados Unidos pretendió y sostuvo el aprovechamiento de los recursos naturales en su plataforma continental. Storni estuvo algunas décadas adelantados a la posición estadounidense y formula esta doctrina que comienza a materializarse a partir de 1944 en instrumentos normativos específicos. Primero, en el 44, aquí se ve la influencia ya del peronismo, si bien no todo era peronista en esa etapa, pero la influencia de búsqueda de control por el Estado de los recursos estratégicos, propia del GO, propia de la influencia de Perón en el gobierno que arranca en junio del 43. Luego, ya sí, durante el gobierno de Perón, el decreto 14708, que reivindica la soberanía argentina sobre el mar epicontinental y el zócalo continental. Yo creo que todavía nosotros no valoramos suficientemente el aporte del peronismo en relación a poner la mira en las cuestiones estratégicas del país y particularmente aquellas que tienen que ver con la soberanía nacional. Luego en el 66, la ley 17.094 hace también una reafirmación de soberanía de algo que nos aproxima más aún a la idea de que el lecho marino y el subsuelo marino en la plataforma continental están bajo la soberanía argentina. Y acá les he sintetizado el régimen jurídico argentino que está vigente en este momento. Hay varias normas. Fíjense que si ustedes miran desde el número 26.000 en adelante, hay varias normas que surgen en los últimos, les diría las últimas décadas, y una especial influencia, allí hemos trabajado con
Daniel, con Alicia, en distintas iniciativas en la etapa de nuestro gobierno, en la etapa 2003-2015. La ley del espacio marítimo argentino, ahora con un grafiquito se los voy a tratar de explicar, sintetizándolo, porque allí están los conceptos fundamentales respecto de qué es mar territorial, qué es zona contigua, qué es zona económica exclusiva, plataforma continental. La iniciativa que ha presentado nuestro gobierno, iniciativa que ha trabajado Daniel Filmus con los funcionarios de Cancillería, sobre la definición del límite exterior de la plataforma continental, es una iniciativa de reforma de esta ley 23.968. En todo caso, enseguida vuelvo al resto de las leyes, pero voy a tratar de avanzar en esto para que ustedes lo puedan tener claro. Ahí tienen un corte, creo que se dice corte transversal a esto, si no me equivoco, que permite ver el perfil que determina, por un lado, el espacio terrestre. Esto miremoslo desde el norte para que nos ubiquemos geográficamente. El espacio terrestre, ustedes ven luego la delimitación de lo que se llama línea de base. Para tomar la línea de base se toma el nivel de las mareas más bajas, y se hace en esta ley del espacio marítimo argentino una definición de las coordenadas de esos puntos de la línea de base, estableciéndose donde hay golfos, una línea recta, se llaman líneas de base rectas, que permiten contar allí, desde el exterior, digamos, de la zona del Golfo. En esa situación están el Golfo San Jorge, el Golfo Nuevo y el San Matías. Bueno, se define la línea de base y a partir de ahí se cuentan las 12 millas marítimas de mar territorial. Cada milla son 1.852 metros, o sea, más o menos lo pueden multiplicar por 2, un poquito menos le va a dar. Estamos hablando de 24 kilómetros, un poco menos de 24 kilómetros. Eso es lo que comprende el mar territorial. El mar territorial es zona de soberanía argentina, soberanía sobre el mar, sobre el espacio aéreo, soberanía también sobre el lecho y el subsuelo marítimo. La zona contigua se cuenta, son 24 millas marinas que se cuentan desde la línea de base, el punto de las más bajas mareas, y que excede en 12 millas al mar territorial. Es decir, tenemos 12 millas de mar territorial y luego 12 millas vinculadas con lo que se denomina zona contigua. Yo no les dije, en el caso del mar territorial, les mencioné que es zona de soberanía argentina. Se considera en la ley lo que se denomina el paso inocente, es la posibilidad que embarcaciones extranjeras circulen ajustándose a la legislación nacional. Esto está regulado por la convención, la Convemar, y es una práctica que todos los estados tienden a respetar a partir de la convención y a partir de las leyes que cada uno de los estados ha ido regulando. En el caso de la zona contigua, esas 24 millas desde la línea de base, el sistema establece que hay, de parte de nuestro país, la República Argentina, ejerce los poderes fiscales y jurisdiccionales, tanto preventivos como ejecutivos, en relación con las materias impositiva, aduanera, sanitaria, cambiaria y migratoria. Es decir, allí el poder soberano de la Argentina se extiende sobre esas materias. Luego tenemos la zona económica exclusiva, que también se cuenta desde la línea de base,
es decir, desde el lugar de las más bajas mareas, son 200 millas, y es un área, si le descontamos las 24 millas que ocupa el mar territorial y la zona contigua, estamos en 188 millas de zona económica exclusiva, pero se cuentan desde la línea de base. Allí es importante tener en cuenta que también el Estado argentino ejerce todos los poderes fiscales y jurisdiccionales, tanto preventivos como sancionatorios, y en las mismas materias que yo les mencioné recién, la impositiva, la aduanera, la sanitaria, la cambiaria y la migratoria. Por otro lado, es importante tener en cuenta que hay un ejercicio de soberanía sobre los recursos naturales que se encuentran en esa zona económica exclusiva. ¿Esto qué implica? Soberanía sobre las especies vivas, implica soberanía sobre el lecho y el subsuelo marino. Esto es parte de la plataforma continental, por lo tanto, se aplican estos criterios de soberanía. Incluso los poderes del Estado van más allá de las 200 millas en relación con la conservación de especies migratorias. Y por último, la plataforma continental. La plataforma continental es la proyección natural del territorio nacional por debajo del mar, y abarca esa plataforma continental el lecho marino y abarca también el subsuelo marino con sus riquezas. Tengan en cuenta que a partir de la Convemar se modifican los criterios en relación con hasta dónde llega la plataforma continental. Y se establece que los estados, donde tengan prolongaciones naturales de su territorio, podrán, en la medida que logren probarlo, podrán extender su dominio sobre la plataforma continental hasta las 350 millas marinas. Si volvemos aquí al listado de leyes, van a ver que la ley 24.815 creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, conocida como COPLA, que es la que se ha dado la tarea de establecer, de acuerdo a la convención, el límite exterior de nuestra plataforma continental. Es un trabajo impresionante el que se ha hecho, un trabajo que, como lo señalaba Daniel el otro día en el Senado, ha sido un trabajo, una verdadera política de Estado. Esta tarea comenzó allá por los 90, si me permiten, busco aquí algunos elementos para comentárselos, que los tomé nota cuando Daniel y la diplomática que tiene a cargo Armas de Filter hicieron referencia a esta temática. El comienzo del trabajo fue en el año 2009. Y ha habido una tarea continua que ha implicado, fíjense, desde el 97 hasta el 2009 fue trabajando la comisión. Cuando les digo que en el 2009 comienza formalmente a partir de las presentaciones que va haciendo el gobierno argentino en Naciones Unidas, en el comité que tiene a su cargo la evaluación científica de las presentaciones que hacen los distintos países. Y esa comisión tuvo un trabajo destacadísimo durante la gestión de Jorge Tallana en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí tuvo un gran impulso y hubo una continuidad. El reconocimiento de parte de Naciones Unidas respecto de la presentación llegó durante el gobierno de Macri. Ustedes recordarán, ellos trataron de utilizarlo como que era un logro de su gobierno. Ahí estuvimos muy atentos a hacer valer los enormes aportes que se hicieron especialmente en nuestros gobiernos, el trabajo más importante de misiones oceanográficas para ir estudiando cada uno de los puntos, si se ajustaban a la convención. Esa tarea se hizo durante nuestra gestión anterior. Es importante que el gobierno de Macri haya continuado esta tarea. No tenía forma de no hacerlo porque se había generado este compromiso
de distintos actores en el marco de COPLA para que la tarea continuara. Y de esto resulta la presentación que fue realizada a Naciones Unidas, el reconocimiento de esa presentación, y ahora la Argentina busca que esto se transforme en ley, actualizando el límite exterior de la plataforma continental a la presentación que hizo la Argentina ante COPLA. Ahí han quedado a salvos, más que a salvo, han quedado en una situación de reconocimiento de disputa de soberanía, el área vinculada con Malvinas, y también se ha hecho una prevención particular respecto de la cuestión antártica. Delimitación, la Antártica que queda de algún modo subordinada a otras instancias de trabajo. Bueno, volvemos aquí. Entonces, vimos mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. En todas estas áreas la Argentina tiene un poder muy importante, con distintos grados de facultamientos por parte de la Convención, pero un poder muy importante para actuar. Y lo que quiero destacar fundamentalmente es que sobre la plataforma continental, la Argentina ejerce soberanía sobre el lecho y sobre el subsuelo submarino en ese importante espacio. Para que ustedes se den una idea, el mar territorial es equivalente a la superficie de mi provincia, es equivalente, es un poquito más grande que la provincia de Mendoza. Si consideramos a lo largo del litoral marítimo lo que representa el mar territorial. Tendríamos 2 provincias de Mendoza con la zona contigua. Y si nosotros consideramos la zona económica exclusiva, de ahí estamos prácticamente duplicando el territorio continental argentino. Así que esto se los comento como para que dimensionen la importancia que tiene. Hay quienes hablan de la provincia 25, ¿no? Como otra provincia deberíamos considerar a esta zona económica exclusiva, la plataforma continental, por la importancia estratégica que tiene. Bueno, vuelvo un poquito para atrás, voy a acelerar, simplemente voy a mencionar que ustedes tienen ahí mencionado el régimen de pesca, las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto es sumamente importante. Esta es una ley que fue sancionada el año 2011, fue impulsada desde el Congreso. Daniel, si no recuerdo mal, tuvo que ver con esta ley junto con Pino Solanas, es un paso muy importante porque establece las condiciones en las que se va a autorizar la actividad hidrocarburífera y establece sanciones administrativas. Básicamente, aquellos que no cumplan con, que no hayan obtenido autorizaciones para realizar exploración y explotación hidrocarburífera van a tener como consecuencia la aplicación de sanciones administrativas, y ahí quedan comprendidas todas las empresas que hayan actuado por autorización del Reino Unido en Malvinas. Es una ley fundamental. Y en el año 2014, si no me equivoco, la 26915, agregó a esas sanciones administrativas sanciones penales. Se iniciaron múltiples procesos que luego se detuvieron durante la gestión de Macri, procesos contra las empresas británicas o empresas autorizadas por los británicos que realizaban actividad ilegal para la República Argentina en el marco de en el espacio de nuestra plataforma continental. Allí hubo una acción coordinada, lo recuerdo muy bien, entre nuestra Cancillería, la Secretaría de Malvinas, que ya en ese momento encabezaba Daniel Filmus, y la Embajada Argentina en Londres, para poner en evidencia el inicio de procesos penales, lo cual podía tener, entre otras cosas, consecuencias en las cotizaciones de bolsa
de las empresas que se encontraban en esta situación de infracción a la ley argentina. Y en eso, tanto Daniel como secretario de Malvinas, como Alicia como embajadora, tuvieron una tarea muy destacada. Hay que retomar fuertemente esta acción. Tengan en cuenta que durante el gobierno de Macri, no voy a poder extenderme mucho sobre esto, pero lo mencionó Alicia el otro día, se otorgaron concesiones para la exploración hidrocarburífera en la plataforma argentina y se hizo lugar a la participación de empresas que se encontraban en infracción con esta legislación, con la ley 26659 y la 26915. Después, ustedes se pueden encontrar allí las leyes que impulsamos allá entre los años 2003 y 2015. Por un lado, la creación del área marina protegida Namuncurá Banco Burgut. Esta fue una iniciativa que presentamos con el entonces diputado Luis Basterra, hoy ministro de Agricultura, y que, bueno, la trabajamos con mucho interés en conjunto con nuestro gobierno. Ahí creo que, si no recuerdo mal, Daniel estuvo una parte, era senador y ya después como secretario de Malvinas. Por otro lado, se impulsó desde el Congreso en la sanción de la ley del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, otro tema que Daniel empujó desde el Congreso, y trabajamos también entre compañeros y compañeras senadores y diputados, en el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva, el PROMAR, que es, les diría, ya se había creado para entonces el programa Pampa Azul, y este programa PROMAR lo que hace es financiar la investigación científica y tecnológica vinculada con la presencia argentina en el Atlántico Sur, para los espacios marítimos argentinos. Ya en el gobierno de Macri hubo una iniciativa que terminó siendo la ley 27490, la impulsó Parques Nacionales y la Cancillería, que fue la creación del área marina protegida Yaganes, y una ampliación del Banco Namuncurá Burgut. Si ustedes, a ver si encuentro, acá tienen, como para que tengan una idea de las zonas que ocupan estas áreas marinas. La Argentina ya tenía, antes de la sanción de estas leyes que acabo de mencionar, áreas marinas costeras, un conjunto importante de áreas marinas costeras en la zona del litoral marítimo argentino. Son, si no recuerdo mal, 60, 61 áreas que se encuentran bajo la gestión de parques nacionales en conjunto con los gobiernos provinciales. Aquí de lo que se trata con estas iniciativas ya es de una iniciativa de mayor alcance. En el marco de la Convención del Mar, propusimos la creación de estas áreas marinas protegidas en la zona del Atlántico Sur. Muy próximo ahí ustedes no alcanzamos a ver el archipiélago de Malvinas, pero el área natural marítima protegida, marina protegida de Namuncurá, Banco Burgut, se solapa en una parte con el área de exclusión que establecieron los británicos, la zona de conservación que ellos han establecido. Eso fue una decisión que tomamos en conjunto con la Cancillería en ese momento como un gesto de soberanía argentina. Por supuesto que esto fue cuestionado luego en ámbitos internacionales por el gobierno británico. El área marina protegida Namuncurá Banco Burgut, la parte azul, tiene tres áreas. Hay un área que es la que se denomina núcleo, allí no se puede hacer otra cosa que conservación de la naturaleza, hay una biodiversidad muy importante, a una profundidad además poco significativa, de no más de 50 metros,
lo cual hace que sea una zona de reproducción, particularmente de fauna marina, muy importante. Luego hay una zona de amortiguación, no está marcada ahí, pero tiene que ver con los contornos de la zona núcleo. Allí solamente se permite la investigación científica para el aprovechamiento de recursos naturales. Y luego una zona de transición, que es donde se pueden hacer actividades productivas y extractivas. La parte que ustedes ven remarcada con cuadros, el recuadro verde, es la parte que se amplió durante la gestión de Macri. Nuestra objeción fundamentalmente, nosotros acompañamos esas dos iniciativas, la de Yaganes, que es la que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, pero las acompañamos en virtud que nos parecía que ampliaba la protección ambiental, implicaba un gesto de compromiso con la protección ambiental en el mar de parte de la Argentina. Sí cuestionamos muy duramente y limitamos duramente la iniciativa del gobierno de Macri, que quería meter a ONGs en la gestión y administración de esas áreas. Creo que con el reimpulso de Pampa Azul, la implementación de Promar, que ha sido marcada con actitudes y decisiones muy concretas por parte de nuestro gobierno a partir de que asumimos en diciembre, se va a dar un importantísimo impulso a la investigación científica y tecnológica en estas áreas marinas protegidas y en general en el Atlántico Sur. Me parece sumamente importante la convocatoria que se hizo de Pampa Azul hace un par de semanas atrás. El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, convocó, si no recuerdo mal, eran 7 ministerios que estuvieron involucrados en el trabajo conjunto, y hay una articulación de recursos aportados por cada una de las áreas ministeriales muy importantes para la posibilidad de realización de campañas científicas. En esto, para que ustedes se den una idea, bueno, el Ministerio de Defensa aporta apoyo logístico, el Ministerio de Agricultura, a partir del instituto específico, aporta buques oceanográficos, y así podemos seguir mencionando los aportes que en esa cooperación hacen los distintos ministerios. Este es el concepto de Pampa Azul, que fue lanzado en nuestro gobierno, que sufrió recortes y limitaciones durante el gobierno de Macri, que hoy es relanzado nuevamente por nuestro gobierno. Ya voy a ir terminando, creo que ya estoy sobre el horario. Disculpen que he sido quizás un poquito extenso, pero hay algunos aspectos que me parece muy importante que los conozcan para que los puedan ir familiarizándose particularmente con las cuestiones legales. Quería particularizar, voy a ser sumamente breve y voy a terminar haciendo una referencia a la tragedia de Lara San Juan. Quiero particularizar en algunos puntos. Empiezo por que es sumamente importante. Ustedes ven allí, está con la terminología británica porque es un mapa que ha sido tomado de una publicación británica. Ustedes tienen allí en esos recuadros, las áreas de exploración que están impulsando desde el Reino Unido con base en Malvinas. Particularmente los de la cuenca norte de Malvinas, que son los que están en rojo más resaltado, son los que han demostrado tener un mayor potencial. Ahí hay viejos conocidos nuestros con los que me refiero a empresas a las que hemos denunciado en su momento en el Congreso de la Nación, como es Rockhopper o Premier. El potencial de producción hidrocarburífera de Malvinas es enorme. Yo no soy un especialista en el tema, pero quienes son especialistas remarcan la enorme potencialidad tanto en petróleo como en gas. Y los estudios de exploración
de parte de los británicos han sido sumamente significativos en cuanto a los resultados que han dado. Con lo cual es importante tener en cuenta que no solamente se trata lo de Malvinas de una cuestión geopolítica en relación con el paso bioceánico, estamos hablando de recursos de los argentinos y de las argentinas que están comprometidos en estas iniciativas de exploración y explotación hidrocarburífera en Malvinas. Y hay una proyección, además, de esas cuencas sobre el área que hoy, fuera del área en la que nos excluye el Reino Unido. Por eso es muy importante que nuestro gobierno avance en las tareas de exploración y explotación offshore. Yo considero que es fundamental allí un fuerte involucramiento a futuro de YPF y hacer cumplir estrictamente la normativa argentina para que no participen las empresas que no participen de las concesiones del gobierno argentino, las empresas que han tenido algún tipo de vínculo con estas acciones unilaterales de exploración hidrocarburífera de parte del Reino Unido. Sinceramente seguramente Daniel tiene información de cómo está el estado de situación de este aspecto, pero me parece que es un tema que nosotros tenemos que sostener muy fuertemente en la agenda. Por otro lado, quería comentarles que de algo que no se habla, pero que nosotros tenemos que poner en agenda y tenemos que saber que existe, es el de la potencialidad enorme que tiene en materia minera nuestra plataforma continental, que tiene en materia minera también el espacio marítimo argentino, la plataforma que está debajo del espacio marítimo argentino que ocupa ilegalmente el Reino Unido. Particularmente es una riqueza minera que consiste en nódulos polimetálicos. En esto siempre Mario Volpe del CECIN nos ha hecho comprender de la importancia que tiene. Hay países que ya están desarrollando tecnologías para el aprovechamiento de esos nódulos polimetálicos y quiero destacar que el potencial minero es sumamente importante y la Argentina tiene que tenerlo en cuenta. Yo presenté en el 2015 una iniciativa junto con otros diputados, una iniciativa de creación de una empresa nacional de minería, en ese momento lo llamamos una YPF de la minería, que apuntaba a que la Argentina se involucre tanto en territorio continental como en la plataforma continental, que el Estado argentino se involucrara en la actividad minera, una de las condiciones esenciales para que terminemos con esta argumentación, que yo considero válido en muchos casos, de que la megaminería es un factor de saqueo en alguna medida de los recursos naturales argentinos, en la medida que son aprovechados por empresas transnacionales que se llevan el mineral bruto para que después nosotros compremos el mineral industrializado. En esto creo que es muy importante tener en cuenta que la Argentina podría capitalizar a esta empresa nacional de minería con los recursos que están allí abajo del mar, en nuestra plataforma continental. Y la Argentina podría buscar desarrollar tecnologías propias de aprovechamiento de estos recursos. Es una minería no extractiva, sino de recolección la que se realiza, que también hay que tener en cuenta que uno de los aspectos que más habría que trabajar es el tema ambiental, a los efectos de garantizar que no hayan impactos negativos. Pero resalto que este es un tema de la agenda de futuro de la Argentina. Hay países que lo han puesto en un lugar muy relevante. El otro día veía información de España, cómo España está
realizando investigaciones en relación a la presencia de cobalto en su plataforma continental. Para dar un ejemplo, los británicos vienen haciendo punta también en sus ensayos. E incluso, es importante esto tenerlo en cuenta, hay experiencias que se están haciendo en alta mar, es decir, en las zonas internacionales, con lo cual, por cuestiones de profundidad y dificultades técnicas, son mucho más difíciles de realizar que en una plataforma continental como la de la Argentina. Resalto esto, he tomado conocimiento por alguna noticia de que el gobierno desde nuestro gobierno se está estudiando la posibilidad de que YPF se involucre en la actividad minera. Me parece muy importante, ya sea con la creación de una nueva empresa o con el aprovechamiento de las estructuras empresariales de nuestra empresa nacional de petróleo. Y el otro aspecto que quería remarcar, por ahí no hablé demasiado de pesca, una cuestión que no mencioné cuando hicimos este análisis del cuadrito, el mar territorial, esas 12 millas marítimas, es un área donde en materia tanto hidrocarburífera como pesquera tienen competencia las provincias que tienen litoral marítimo, ¿no? Es una fuente de recursos muy importantes para provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, las distintas provincias que tienen litoral marítimo. Eso no lo había mencionado y me parece importante destacarlo. Y señalar en esto también que en el mismo sentido, en esas 12 millas, la competencia en materia hidrocarburífera es de las provincias y los recursos son provinciales. Fuera de las 12 millas del mar territorial, en todo lo que es la zona económica exclusiva, a partir del límite exterior del mar territorial, la competencia y la titularidad de las riquezas minerales, de las riquezas hidrocarburíferas y de la riqueza pesquera es del Estado nacional, es federal, por lo tanto. Así que ese es un aspecto importante para resaltar, no lo había mencionado antes. ¿Qué es lo que quiero destacar en relación con esto? Todo este espacio ampliamente extenso, yo les decía, el mar territorial es equivalente a una provincia de Mendoza en superficie, la zona contigua es equivalente a 2 provincias de Mendoza, si le sumamos el mar territorial. Toda esa zona, todo ese enorme espacio, para que podamos ejercer nuestras atribuciones de soberanía o nuestras atribuciones de control jurisdiccional, como establece la Ley de Espacios Marítimos, es necesario cuidarlo, es necesaria la presencia del Estado con medidas de seguridad interior, en el caso del mar territorial, y de defensa nacional en toda el área fuera del mar territorial, a los efectos de cuidar nuestros recursos, de cuidar a la Argentina incluso, no solamente de las amenazas de terceros estados, como puede pasar en el caso de la pesca clandestina en la zona económica exclusiva, sino también de lo que se consideran nuevas amenazas. Ha ocurrido algo muy importante en los últimos días, que es que el Poder Ejecutivo Nacional dejó sin efecto el decreto de Macri respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en relación con las denominadas nuevas amenazas. Eso no quita que pueda existir un trabajo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina, incluso con recursos de otras fuerzas, en relación al control de nuestro espacio marítimo, del espacio aéreo. En eso estaba el Ara San Juan cuando se produjo el hecho trágico. Por eso quería mencionarlo muy especialmente. La tragedia del Ara San Juan no solamente nos dejó sin la disponibilidad de un arma estratégica como es un submarino. Hoy la Argentina, en ese sentido, no cuenta con otros submarinos en condiciones de poder reemplazar al
a la tarea de patrullaje para la cual estaba destinado el Ara San Juan. No es lo más grave, es muy grave, pero no es lo más grave el hecho de que se haya perdido ese arma estratégica. Lo más grave, sin lugar a dudas, es la pérdida de vidas humanas de 44 compatriotas que estaban cumpliendo con su deber y que fueron víctimas de la desidia de un gobierno que mandó a hacer al submarino mandó a participar al submarino en un ejercicio militar y luego en tareas de patrullaje para los cuales el submarino evidentemente no se encontraba en condiciones. La comisión investigadora del Ara San Juan, que impulsamos en el Congreso, que yo integré junto con otros compañeros y compañeras, hizo un trabajo muy exhaustivo. Ahora el día 18 se cumple un año de la presentación del informe final. Y fue sumamente importante el trabajo que hizo esa comisión. Tanto Daniel como Oscar como Alicia saben que no siempre o pocas veces las comisiones bicamerales llegan a buen puerto, llegan a presentar informes y llegan a tener niveles de consensos importantes entre sus integrantes respecto de la investigación de un hecho. En el caso del Ara San Juan, logramos, a través de un trabajo muy dedicado, que implicó casi un año y medio de trabajo intenso semanal, logramos ese informe en el que se establecen las responsabilidades administrativas, las responsabilidades políticas que alcanzan, según lo establece el informe, al expresidente Macri, al exministro Aguat y a las cabezas del Ministerio de Defensa en una serie de omisiones que tuvieron que ver con el control respecto de ese gran ejercicio militar que se iba a realizar, como también la falta de compromiso con la búsqueda del submarino y de compromiso con la atención y acompañamientos a las familias de los tripulantes. Quiero destacar que la Argentina tiene que optimizar sus capacidades de control, de patrullaje, de ejercicio de poder de policía, de acciones de defensa sobre nuestro espacio marítimo argentino y que lo tiene que hacer a partir de un involucramiento de acciones interministeriales que involucren no solamente a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, sino a un trabajo de conjunto. Tenemos que sentir y tenemos que sostener que este espacio marítimo es la Argentina, es una parte fundamental de nuestro territorio nacional y en buena medida que esta parte de nuestro territorio es el futuro de la Argentina. Las riquezas que contiene nuestro mar, la riqueza de nuestro lecho y nuestra plataforma de las áreas submarinas es enorme y nos da la posibilidad de pensar en una Argentina con una proyección económica de otra naturaleza si nosotros nos decidimos a ponerlo en la agenda. Yo les mencioné la inclusión de todos estos temas en el plan estratégico territorial que elaboró nuestro gobierno en las gestiones de Néstor y de Cristina. Me parece que hay que volver a esa idea, a la idea de darle un fuertísimo impulso, valorando el sentido estratégico que tiene la presencia argentina en ese triángulo inicial que yo les planteaba, que es la Argentina continental, la Argentina insular y la Argentina antártica. En ese contexto, creo que reconocer y homenajear a los tripulantes del Ara San Juan, llamar la atención sobre el estado del material militar que es involucrado en las acciones de patrullaje en el mar argentino, la necesidad de un fuerte compromiso presupuestario para afrontar
una agenda de desarrollo que incluya al espacio marítimo argentino resulta fundamental. Así que me parece que es muy importante que empecemos a conocer más en profundidad la historia, la riqueza y la potencialidad que tiene la presencia argentina en nuestro espacio marítimo, y conociendo que empecemos a amar a esta parte de nuestro territorio que no solo son las Islas Malvinas, que ocupan un lugar estratégico fundamental, sino que es ese vasto territorio nacional que durante décadas, al que durante décadas los argentinos y argentinas le dimos la espalda.